Creció el nene. Siempre que hace la apertura Luchi me queda el micrófono de la frente para arriba. ¿Cómo están, hermanos? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo han pasado su Navidad? Pregunta obligada, ¿sí? ¿Cómo han pasado su Navidad? Sé que la Navidad compartida este año ha sido motivo para regocijarnos, para compartir, para invitarnos también como familia. Algunos lo han pasado con pruebas, es cierto. Otros han utilizado en bien de otros la Navidad en una tarea de servicio, ¿sí? Lo cual también es una gran bendición. Pero en definitiva, la Navidad ha sido para nosotros una vez más motivo especial para recordar al Salvador. Claro, conforme nos vamos acercando ya a los últimos días del año, pensaba en cuanto al mensaje de hoy, que la opción lógica sería hablar acerca del cierre de un ciclo y del comienzo de otro. Pero desde antes de la Navidad que venía leyendo una serie de versículos en la Escritura y algunas cuestiones también históricas para ir corroborando también. Como decía un gran enseñador de la palabra de nuestra asamblea, el creyente no debe ser un encerrado en Biblia, sino que también tiene que aprender a mirar a su alrededor y ver la correspondencia histórica de lo que la palabra de Dios va expresando. Y entonces dije, bueno, aquellas cosas que pude encontrar acerca de la Navidad quisiera compartirlas en esta noche. Y usted dirá, bueno, pero la Navidad ya pasó. No pasó y no va a pasar jamás, porque la figura de aquel que nació en un pesebre humilde sigue siendo representativa y necesaria para todos los hombres en todos los tiempos. Entonces yo quisiera que vayamos al Evangelio de Lucas, por favor, capítulo 2. ¿Se han preguntado cuántas Navidades festejadas han pasado hasta el día de hoy? Dice, bueno, desde mínimamente 2000, desde el nacimiento de Cristo. No, pero Navidades festejadas como festividad, porque se imaginan que al año siguiente del nacimiento del Señor Jesucristo no hubo un festejo por la Navidad. ¿Por qué? Porque los judíos no festejaban los cumpleaños. Ellos no tenían, de acuerdo a sus formas, culturas y costumbres, el hecho de recordar anualmente, como nosotros lo hacemos tradicionalmente, recordamos nuestra fecha de cumpleaños. Pero hay un hecho histórico que marca el comienzo del festejo de la Navidad. Más o menos en el siglo III después de Cristo, ya estaba generalizado el festejo. Así que hoy, siglo XXI, son aproximadamente 1800 festejos o recordatorios del nacimiento de El Salvador. De esos 1800, de conforme a la edad que tengamos, cada uno de nosotros, hemos ido participando de una forma o de otra, y cuando digo de una forma o de otra significa que posiblemente algunos de los que estamos acá hemos festejado la Navidad con poco conocimiento o sin ningún conocimiento de Salvador, lo hemos hecho tradicionalmente, y algunos, otros, habrán festejado la Navidad con plena conciencia de lo que esto significó para el mundo y lo que esto significa para los cristianos, para los creyentes. La Navidad o Natividad y su contracción, la Navidad, la encarnación, el nacimiento de Jesucristo, fue la última fiesta agregada al calendario cristiano. Fue la última fiesta que se agregó. Ya se venía acompañando, festejando la fiesta de la Pascua desde la perspectiva cristiana, ya no desde la perspectiva judía, sino mirando toda la Pascua como lo que Cristo tendría que hacer
en virtud del cumplimiento de todos los símbolos del Antiguo Testamento y de los símbolos de las costumbres judías. Era mucho más fácil marcarla porque la celebraban también los judíos, y entonces toda la simbología que acompañaba esta fiesta no era difícil de seguir conforme a las fechas en que se celebraban año tras año. Pero resulta que los cristianos de esa época, estamos hablando del siglo III después de Cristo, tenían un problema en el Imperio Romano. Había un problema. Y es que cuando llegaba el 25 de diciembre, aparecía en Oriente el conocido Sol Invicto, ¿sí?, que renacía. Se contemplaba hacia el este, se contemplaba hacia Oriente, y ese sol que nacía el 25 de diciembre era reconocido como el Sol Invicto, el Renacimiento. Y en ese entonces, en el Imperio Romano, ellos tenían una serie de fiestas o encuentros previos que se conocían como las Saturnalias. ¿Qué eran las Saturnalias? Bueno, eran fiestas que se hacían en honor a Saturno, que tenían más el aspecto del festejo de carnaval que de otro tipo de fiesta. Y un tipo de carnaval llevado al extremo también, porque la posibilidad estaba de ponerse un antifaz, una careta, una máscara, mezclarse o mimetizarse con la multitud sin saber quién era uno o quién era otro, pero con un detalle, y era que en ese entonces, en virtud de los disfraces, el esclavo se mimetizaba con el amo, y podía darse esta situación en donde se encontraban ambos en una fiesta pagana, por supuesto, y compartían ese momento. Las mujeres y los hombres en ese entonces intercambiaban las parejas, es decir, que se perdía todo criterio de orden y de moral. ¿Y qué es lo que ocurría? Y es que muchos cristianos en el Imperio Romano en esa época se iban detrás de estas festividades paganas y celebraban el sol naciente, el sol que nacía el 25 de diciembre. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, es que los cristianos no sabían cómo contrarrestar esta costumbre. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, ya que el 25 de diciembre era la celebración del sol naciente, entonces eligieron esa fecha para celebrar la encarnación. Y entonces ellos decían, ya que todo el mundo sin Cristo celebra el nacimiento de un sol naciente, entonces nosotros celebremos que la luz vino al mundo. Y entonces aquí comenzó este intercambio cultural, porque en definitiva a veces pasamos por alto que la iglesia, tal como nosotros la conocemos, tiene que afectar también culturalmente al mundo que la rodea. Triste es cuando sucede al revés, cuando la cultura del mundo, y en la cual nosotros estamos inmersos también porque es la cultura en la cual nos movemos, y así cada ciudad, cada región, cada país, cada continente que tiene su propia cultura, es cuando impacta y la iglesia se asume culturalmente de acuerdo donde vive, cuando en definitiva, como dice un gran escritor cristiano, John Stott, la iglesia es la que tiene que marcar la contracultura, es decir, una corriente distinta a la que este mundo está siguiendo. Entonces, en el tercer siglo, después de Cristo, comienza este intercambio cultural. Y entonces los cristianos ya no tenían necesidad de sentirse arrastrados detrás de una festividad pagana para ver cómo nacía este sol, la festividad del sol naciente, y se comenzó a festejar, ¿sí?, la encarnación de Cristo, la Navidad, la Natividad. Entonces, San Agustín de Hipona, uno de los grandes teólogos o primeros teólogos de la iglesia cristiana,
expresa en un mensaje o exposición de la palabra de Dios lo siguiente con relación a esa fecha, 25 de diciembre. Él dice lo siguiente: si ellos, los paganos, los que no conocen a Dios, los que no tienen ni idea acerca de Cristo y de la salvación, se alegran con un sol que nace, entonces nosotros, dicen los cristianos, alegrémonos porque para nosotros ha nacido el sol de justicia en virtud a una profecía de Malaquías, capítulo 4, versículo 2. Para ellos es un sol literal que cumple su ciclo, que va marcando épocas, que va marcando temporadas, que va marcando situaciones. Pero para nosotros, para los cristianos, ha nacido un sol mucho más grande, que tal como lo dice Malaquías en el capítulo 4, versículo 2, nos ha nacido el sol de justicia, haciendo referencia sin duda a la persona del Señor Jesucristo. Hoy hay algunos que se rebelan aún contra la fiesta de la Navidad. En este siglo XXI está casi, en este primer cuarto de siglo, ¿sí? Ya estamos en el 2025, casi 2026, en este primer cuarto de siglo, la cultura de este mundo ha avanzado para tratar de suprimir todo lo que tenga que ver con lo cristiano, con lo que venga de parte de Dios, con lo que venga de parte de la palabra, con lo que venga relacionado con la persona del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la Navidad está siendo puesta en tela de juicio en todos los continentes de este mundo, en todos los continentes. Que no es una fiesta cristiana, dicen algunos, pero históricamente fue instituida por los cristianos en el tercer siglo, tal como expresaba antes, para contrarrestar y para contestar a una fiesta pagana. La fecha se instaló simbólicamente, ya que los judíos, como dije antes, no celebraban los cumpleaños, y era más por el hecho de la encarnación que por la fecha misma del nacimiento. Es decir, nosotros festejamos el nacimiento del Señor Jesucristo entre el 24 y el 25 de diciembre, pero no es una fecha cierta, de tal forma que la palabra de Dios, como vamos a leer aquí, se enfoca específicamente, exclusivamente en el hecho de que Dios se hizo hombre. No es tan importante la fecha, aunque para nosotros ya tradicionalmente está instituida, 24 Nochebuena, 25 Navidad, y lo festejamos. ¿Está mal? No, está muy bien, porque sigue siendo una señal de testimonio de que podemos vivir una recordación, un recordatorio distinto de lo que fue el nacimiento de Cristo, a cómo lo festejamos antes de conocer al Señor o a cómo lo festeja el resto del mundo sin Dios. Es decir, que la importancia está en la encarnación, Dios hecho hombre. Alegrémonos nosotros también, dijo San Agustín, alegrémonos nosotros. Por lo tanto, la fecha o el evento del nacimiento de Jesucristo es para nosotros un gran motivo de gozo. ¿Cómo no lo va a hacer? Más allá de la expectativa de encontrarnos con familiares, con hermanos en Cristo, con amigos, o encontrarnos con aquellos que no son del Señor y mostrarles de que podemos disfrutar de las fiestas con paz, con tranquilidad, con gozo, porque tenemos certeza de salvación, de perdón en la persona de Cristo. Más allá de eso, es un motivo de gozo para cada uno de nosotros. ¿Recuerdan que en mi último mensaje del día sábado les conté acerca de las costumbres de mi pueblo natal? ¿Se acuerdan? Allí donde nací, y nacimos con mis hermanas, nació mi mami también, en Chamicán, en la provincia de La Rioja. Bueno, les contaba que en la casa de mi abuela Juana y mi abuelo José, cada 24 de diciembre se preparaba una habitación especial con vista a la calle y con algo que hasta hoy podría ofender a muchos: un pesebre. Un pesebre. Tanto es así esto de ofender a muchos que, por ejemplo, en la Italia actual, la primera ministra de Italia pasó a presentar el pesebre como una marca registrada del cristianismo. No hablemos del evangelismo, sino del cristianismo como reconocimiento mundial. Y entonces ella decía: volvamos al pesebre.
Salgamos de todos aquellos símbolos que no tienen nada que ver con el nacimiento de Cristo. Y todos nosotros sabemos lo que esto significa. ¿Quién no armó el arbolito en la casa? ¿Quién no puso las guirnaldas? ¿Quién no puso las luces? ¿Está mal? No, no está mal, es una cuestión cultural, que se fueron sumando, se fueron agregando. Pero si tuviésemos que resumir el hecho mismo del nacimiento de Jesús, ¿hacia dónde mirábamos? ¿O hacia dónde miraríamos? No miraríamos hacia un gordito vestido de rojo que viene arriba de un trineo, tirado por renos en el aire y visitando cada ciudad, cada país, cada continente, no sé cómo lo hace, para dejar los regalos correspondientes para los niños. No miramos hacia allí. Aunque quizá alguno de nosotros se haya disfrazado de Papá Noel alguna vez. Algunos tenemos más forma de Papá Noel que otros, pero bueno, alguno de nosotros quizás se habrá disfrazado para esto. Es una cuestión cultural, de festejo. Quizás alguno habrá mirado y habrá puesto en el pino del tamaño que sea o del material que esté hecho, y de esa forma trata de recordar lo que es Navidad. Pero si vamos a la Escritura, a la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos representa el nacimiento de Jesús? Es precisamente el pesebre. Tal es así, que muchas voces, especialmente el pueblo musulmán, se levantó en contra de la instauración del pesebre nuevamente, porque según ellos los ofende culturalmente, como si ellos no tuvieran también una cultura que quiere ser impuesta. Entonces nos encontramos con que el pesebre tiene algo para decirnos. Cuando vamos al relato de Lucas capítulo 2, que ahora vamos a leer, no todos, sino unos versículos, nos encontramos con esto. Pensar en el nacimiento, en la natividad, en la Navidad del Señor Jesucristo es ir a ese lugar en donde Él nació y despojarlo de todo aquello, aunque sea en esta noche, despojarlo de todo aquello que fue asimilado culturalmente. Mi hermana Diana, aquí presente, me recordaba que en Chamicán no solamente en la casa de mi abuela armaban el pesebre casi de tamaño natural, sino que en diferentes casas a lo largo de todo el pueblo, en ese entonces pueblo, hoy ciudad, pero en ese entonces pueblo, se hacía exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué hacía la gente? Iba recorriendo los diferentes pesebres, cantaban villancicos, cantaban canciones que hacían referencia al nacimiento de Salvador, seguramente comían algo, compartían algo para comer, y todavía había cierta conciencia religiosa, cultural, de lo que significaba un pesebre armado en una casa o en un hogar. Porque, como dije antes, si tuviésemos que definir algo que represente en forma completa el nacimiento de Jesús, es precisamente el pesebre. ¿Cuándo se construyó el primer pesebre? Porque hubo alguien que comenzó con esta costumbre. Bueno, esa persona tiene nombre y apellido. Hay una fecha y hay una ciudad, San Francisco de Asís. Fue el primero que construyó el pesebre. No lo hizo con figuras, lo hizo con personas y animales literales. Hombres, mujeres y niños que representaban toda la escena del nacimiento y los animales que rodeaban el pesebre. Lo hizo en la ciudad de Greccio, Italia, en 1223, en el año 1223. Y como dije antes, esta representación con animales reales y con personas reales interpretó el nacimiento en el pesebre de tal forma que impactó la sociedad y se convirtió en una tradición que se expandió por toda Europa, luego por Asia y posteriormente hacia los continentes que necesitaban ser, entre comillas, descubiertos, que ya estaban habitados, por supuesto. Entonces toda la tradición fue llevando a ese punto. El pesebre es el punto de partida de la historia del perdón de Dios aquí en la tierra. Porque aquellos que hemos compartido la palabra de Dios a lo largo de todos estos 3 años últimos, hemos aprendido que la historia de la redención y del perdón de Dios para el hombre comenzó allí en el cielo, antes de la fundación de este mundo. Pero con relación a nosotros, que nos gusta encontrar cercanamente hechos y realidades a los cuales mirar, contemplar y corroborar, el punto de partida para el ser humano en cuanto a la salvación es aquí en la tierra, allí en Belén, en un pueblito casi
no tenido en cuenta, pero en donde nació el rey David hacía tantos siglos atrás. El pesebre es el punto de largada, de partida de la historia del perdón de Dios. Comienza allí y culmina en una cruz cubierta con la sangre del Salvador y con una tumba vacía y con un Cristo triunfante. Yo quiero que vayamos rápidamente a Lucas capítulo 2. Solamente Mateo y Lucas hablan acerca del nacimiento del Salvador. ¿Por qué Marcos no? ¿Por qué Juan no? Porque todo tiene que ver con la manera y a quienes escribieron cada uno de ellos el evangelio que lleva su autoría. Marcos no habla acerca del nacimiento del Salvador o no describe el nacimiento del Salvador porque él está pensando en Cristo como el siervo sufriente. Y los siervos no tenían genealogía. No importaba dónde habían nacido ni de quién habían nacido. Para el siervo era importante el hoy y el ahora y el trabajo que tenían que hacer. Y por eso es que se representa a través del Evangelio de Marcos al Señor Jesucristo como aquel siervo que viene a ofrecer, que no viene a ser servido, sino a dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué Juan no habla acerca del nacimiento del Salvador? ¿Por qué no hay un desarrollo de la genealogía y por qué no hay un desarrollo de la forma en que sucedieron los hechos allí en Belén? Porque Juan está mirando hacia el cielo y contempla a Jesucristo como aquel que viene del cielo y está contemplando la eternidad de aquel que iba a venir a este mundo y por lo tanto no tiene genealogía. Pero Mateo sí. Mateo está hablando acerca de un rey que tiene que venir, nacer en este mundo, crecer en este mundo y posteriormente cumplir su propósito en un reinado esperado por todo el pueblo de Israel. Y por eso era importante seguir una genealogía para determinar que sí, que él precisamente era el descendiente de David, el hijo de David, el heredero legítimo al trono de Israel. Pero cuando llegamos también al Evangelio de Lucas, nos encontramos que Lucas hace un desarrollo hermoso y perfecto del nacimiento del Salvador, porque Lucas está mirando al hombre perfecto y todo hombre en esta tierra tiene una genealogía. Cada uno de nosotros quizás podamos, mediante investigación familiar, saber hasta dónde o desde dónde llega nuestra familia. Esa es una tarea que yo hice particularmente y tengo mucha información de mi familia, gracias a Dios, en ese sentido. Puedo remontarme a través de bisabuelos y a un tatarabuelo y tíos, abuelos, ¿sí? Y decir, bueno, más o menos mi familia viene a este lugar. Todos tenemos una genealogía. Bien, Lucas dice, Jesucristo es el hombre perfecto. Y como tal, él también tiene una genealogía. Y por eso dice Lucas, voy a contar cómo nació Jesús. Y dice el Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 1, dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, el segundo emperador romano después de Julio César. Dice, y él dijo que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, cuyo significado es casa de pan, por cuanto era la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo con mayúscula, el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre.
y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios, primer villancico, gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto y cómo se les había dicho. Este es un relato maravilloso. Miren, no emocionarse al leerlo es tener un corazón muy frío, hermanos. No emocionarse al comprender la magnitud de la inmensidad del amor de Dios para tu vida, para mi vida, manifestada en un plan perfecto que se cumplió profecía tras profecía en la persona de Cristo. Para que, como dice Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 4 y versículo 4, lo leo rápidamente, no lo quiero citar de memoria para no errar, pero dice Pablo, el escritor, dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, es decir, para que pague el precio de la salvación nuestra, a fin de que recibiésemos un estado distinto. ¿Cuál es ese estado? Ser adoptados por Dios, formar parte de la familia de Dios. Y aquellos que no teníamos ni suerte, ni parte, ni relación con el pueblo de Israel, de toda lengua y de toda nación, somos llamados a considerar el nacimiento de Jesucristo el Salvador para mi bien, para tu bien, para nuestro bien. Y en este nuevo estado, por cuanto somos hijos de Dios, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de ¿quién? De su Hijo, de Jesucristo, el cual clama: Abba, Padre, Padre querido. Así que ya no eres esclavo, sino que eres hijo. Y aún siendo hijo, también es heredero de Dios por medio de Cristo. Miren, estas palabras nos ponen en perspectiva acerca de lo que nada teníamos y todo lo que recibimos. El Señor Jesucristo vino a este mundo para mostrar la grandeza del amor, de la gracia y de la misericordia de Dios. El Señor Jesucristo vino a este mundo para mostrar la paciencia, la bondad y la inmensidad de dones que tiene preparado para sus hijos. Entonces, cuando yo contemplo la escena del pesebre desde esta perspectiva, digo: Señor, entregaste a lo mejor, a lo más excelente, si es que pudiésemos definirlo con una palabra o expresión, a la persona del Señor Jesucristo. Entregaste el tesoro del cielo y lo pusiste en un lugar pobre, porque más allá de los regalos que recibió el Señor, no la noche en que nació, porque ese es otro anacronismo. Todos festejamos el pesebre y metemos adentro ¿a quién más? A la vaca, al toro, a la mula y a las ovejas. La oveja posiblemente sí, y al burro. Pero también metemos adentro ¿a quién? A los magos que llegaron de Oriente. No fue así. Esa noche era José, María, el niño, los pastores y quizás alguna oveja acompañando en esa oportunidad en el pesebre. Los magos de Oriente vinieron tiempo después, porque después Lucas dice que entrando los magos en la casa, no en el pesebre, en la casa. Así que ya había pasado bastante tiempo a eso. Pero más allá de ese anacronismo, que también se festeja por una forma de hacer un resumen visual de toda la escena, nos encontramos con esto. Jesucristo es la muestra más grande del amor de Dios para las personas. Un mundo que no lo merecía, pero un mundo que sí lo necesitaba.
que en definitiva es también nuestra propia condición. No merezco el amor de Dios, pero sí que lo necesito. No merezco de su paciencia, pero sí que me tuvo paciencia. No merezco su misericordia, pero sí que la recibí. ¿Cómo no me voy a gozar al contemplar la escena del nacimiento de Jesús? Si en un niño totalmente dependiente de su padre y de su madre se resume el poder de Dios de forma ilógica para el ser humano, para salvarlo, para salvarme, para salvarte. Por eso fue necesario que los ángeles desplegaran el primer efecto especial. Nosotros que cuando cada 24 o cada vez menos salimos los 24 a la noche a mirar al cielo a ver que los pocos fuegos artificiales que hoy van explotando en cada ciudad, ¿no? Cada vez menos. Pero esa noche hubo un despliegue no tecnológico, un despliegue maravilloso de luces, sonidos, colores, voces, canciones, ángeles, que no podían quedarse callados en la eternidad y bajaron a este mundo para decirles a aquellos pastores que cuidaban los rebaños, y algunos historiadores dicen, cuidaban especialmente a las ovejas que se destinaban para el sacrificio. Ellos serían los primeros depositarios de esta gran noticia, que Jesús vino a este mundo. ¿Por qué vino? Lo dicen ellos en sus palabras. Porque Dios es el glorificado en lo alto. Porque su Hijo en obediencia vino a este mundo. Y dejando las glorias celestiales, como lo diría después el apóstol Pablo en Filipenses, se suelta de eso y tomando forma de hombre, vino y nació como hombre, como un niño en este mundo. Gloria a Dios en las alturas. ¿Cómo no iba a ser Dios glorificado si su Hijo amado le había obedecido hasta la última letra y dejando las glorias en una forma que no lo podremos comprender? Siendo Dios se hizo hombre, pero se hizo niño primero. Y dice posteriormente, la gloria recibida por Dios se tradujo en dos cosas. En la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Cómo no iba a ser de otra manera? Miren, el pueblo de Israel hasta ese momento, o mejor dicho, hasta la manifestación de Gabriel y para María y del ángel para José y después también para Zacarías, el papá de Juan el Bautista, hasta ese momento Dios había guardado casi aproximadamente 400 años de silencio. El pueblo de Israel estaba pagando los hechos que lo habían llevado a las diferentes deportaciones por causa de apartarse ellos de Dios. Y para aquello que había sido una constante o un conocimiento de que Dios sí hablaba con su pueblo Israel, a través de visiones, a través de sueños, a través de los profetas, Dios siempre se comunicó con su pueblo, pero hubo un momento en donde Dios cerró su boca. Y el pueblo de Israel quedó sujeto a las consecuencias de sus hechos, porque su corazón estaba lejos de Dios. 400 años de silencio y de repente se abre el cielo nuevamente, irrumpe el cielo en la tierra, María escucha al ángel, José escucha al ángel, Zacarías escucha en visión esto. Pero lo más importante es que aquella primera Navidad, si quieren que lo mencionemos de esta manera, el cielo se abrió literalmente, se abrió y Dios le permitió no al César, no a los gobernadores, no a los sumos sacerdotes, no a los sacerdotes, no a la casta religiosa, sea cual haya sido esa época, o al menos en sus tres ramas conocidas, no a ellos, sino a lo más humilde que podía ser precisamente pastores cuidando sus rebaños en esa noche. A ellos se manifestaron para decirles, ¿se acuerdan que había una promesa? ¿Se acuerdan que en Miqueas capítulo 5 versículo 2 ya Dios había señalado que iba a nacer en Belén, en Salvador? ¿Se acuerdan de esto?
¿Se acuerdan que en Isaías 7:14 se estaba diciendo que la señal sería que la Virgen concebiría en su vientre al Salvador? ¿Se acuerdan que en Isaías capítulo 9, versículo 6, los nombres que se le dan ahí al Señor Jesucristo, admirable, consejero, príncipe de paz, estarían definiendo lo que Él sería posteriormente? ¿Se acuerdan que en Isaías 9:7 se dice que nacería de la casa de David y que de allí sería su descendencia? Yo no sé si los pastores sabían todas estas cosas. Lo que sí sé es que tal como ellos, tal como nosotros, necesitábamos un Salvador. Miren, hay un montón de canciones, hay canciones antiguas y modernas que hablan de esto. Hay una canción de Marcos Vidal que es hermosa, que dice nació. Hay una canción de rescate hermosa en chacarera que habla acerca de que nuestro corazón duro tiene que transformarse en un pesebre para que Jesús nazca en nuestra vida. Lo que sí es cierto es que cada uno de nosotros necesitamos acercarnos con el mismo asombro que los pastores aquella noche. No se nos dice que hayan hablado muchas cosas, pero sí nos dice que cuando salieron del pesebre ellos volvieron distintos, porque ahí volvían, dice, contando, glorificando a Dios por todas las cosas que habían oído o visto, como se les había dicho, es decir, que cuando Dios dice algo, lo cumple. Dios había dicho en diferentes profecías, el Salvador viene. Y ellos lo vieron, y seguramente que comenzó ahí sí ese reguero de contarles a otros de que el Salvador había nacido en el pesebre allí en Belén. ¿Por qué vino Jesús? ¿Por qué tuvo que venir en esta condición tan humilde, un niño absolutamente dependiente de otros? Para mostrarnos también nuestra propia fragilidad, nuestra propia dependencia. Él, siendo Dios, se hizo hombre y en esa fragilidad de niño tuvo que criarse como cualquier niño en Israel, con todas las formas, con todas las costumbres, con toda la enseñanza, hasta que llegó un momento en que fue absolutamente consciente de quién era Él, el Hijo de Dios, que vino a este mundo a nacer, pero también a morir. A María se le dijo que una espada traspasaría su alma. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cuando van a presentarse al templo y ofrecer el sacrificio de los pobres, los palominos, porque ni siquiera tenían para ofrecer un cordero? Bueno, eran pobres, podían ofrecer 2 palomas. Y allí se le dijo, una espada va a traspasar tu alma. Y si hasta ese momento ella iba guardando todas estas cosas, dice el versículo 18, María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón, pero también tuvo que guardar esta triste verdad, triste para ella como madre. Y a veces perdemos de vista lo que significó para María guardar esta verdad durante toda la vida de su Hijo Jesús. Porque aquel niño que había nacido en Belén también había venido para morir. Hay una canción muy vieja que dice, para morir nació. Y yo decía, pero ¿cómo? Todos nosotros vamos a pasar por lo mismo. No es lo mismo. Nuestra muerte tiene que ver con nuestra humanidad. Nuestra muerte tiene que ver con nuestra consecuencia lógica del pecado que ha degradado a la humanidad. ¿Tenemos fecha de vencimiento o no? Claro que sí. Pero aquel que nació para morir con un propósito. Y el propósito era nada más y nada menos que en la cruz vencer a quien tenía el poder y el imperio de la muerte. Aquel que por el temor tenía sujeto a todos los hombres en esclavitud. Un niño que se hizo hombre, un hombre que cumplió su propósito, y el propósito tenía que ver con tu vida. A veces perdemos de vista el desarrollo de la vida del Señor Jesucristo y cómo ese punto inicial del nacimiento milagroso
profetizado, marcó nada más y nada menos que el inicio de una vida triunfante. El Señor muriendo, no fracasó. Todo lo contrario. Su muerte fue el punto más alto del plan de Dios en lo que los hombres pudieron contemplar todos aquel día. Pero faltaba un punto más. Porque ¿qué hubiese sido si aquel que nació, vivió y murió hubiese quedado en la tumba? Sin esperanza, nuestra fe hubiese sido en vano. No tendríamos perspectiva de eternidad. Y aquel que nació, vivió y murió, fue resucitado el tercer día. Y el plan de Dios se completó en forma perfecta. Y entonces este niño frágil que fue guardado dentro de un pesebre se transformó en un hombre fuerte, no debilucho como lo pintan muchas veces las pinturas. Yo no creo que el Señor Jesucristo haya sido una persona débil, ni siquiera físicamente. Él era un hombre de trabajo, forjado. Un hombre fuerte murió en una cruz, debilitado por los golpes, seguramente, debilitado por desangrarse, seguramente, pero fuerte en su convicción, porque él sabía que para morir había nacido. Nació por vos, vivió por vos, murió por vos y resucitó por vos. Entonces, en esta noche, en donde ya vamos dejando atrás los ecos de la Navidad, vamos dejando atrás los brindis, los festejos, los regalos, los encuentros, los servicios. En esta noche, el último domingo del año 2025, yo te invito a que mires una vez al pesebre y que contemples a aquel que para morir nació. Jesucristo el Salvador ocupó tu lugar, mi lugar en la cruz. Cargó tus pecados, mis pecados en la cruz. Y para todo aquel que cree, su sangre derramada hasta la última gota en la cruz nos limpia por un poquito de tiempo. No, nos limpia de todo pecado y nos limpia de toda maldad. Y pongamos el énfasis aquí en lo superlativo de esta expresión. Todo. Jesús limpia toda tu vida. Pasado, presente y futuro. Te hace un hijo de Dios, heredero de Dios, para que puedas disfrutar por toda la eternidad la salvación que te dio. ¿Cómo habremos de recordar en el cielo el nacimiento de Jesús? No lo sé. No lo sé. Hay tantas cosas que no sé cómo van a ser en el cielo. Muchas nos dice la palabra de Dios de lo que sí sabemos. Pero ¿cómo recordaremos en perfección, sin relación con el pecado y sin relación con la muerte que es tan común a nosotros? ¿Cómo recordaremos en el cielo? Bueno, me reservo para ese momento. Pero creo que una vez que cuando estemos allí lo podamos contemplar y lo veamos con sus marcas, que fueron las marcas necesarias para nuestra salvación, lo veamos y nos sorprendamos, porque ese hombre que hoy está en el cielo, Jesucristo, un día, fue un niño en un pesebre en esta tierra. ¿Cómo está tu corazón con respecto a esto? ¿Qué lo llena? Que no permite que Él entre. ¿Qué reemplaza la persona de Cristo en tu propia vida? Ideologías, costumbres, opiniones propias, en esto nada vale. Solamente vale un hecho. Y es que tu corazón, como el de los pastores en esa noche, necesitan la misma noticia. Jesús nació y vino a este mundo para dar gloria a Dios, para traernos paz, porque cuando Él nació nos mostró la buena voluntad de Dios para todos los hombres. En esta noche anhelamos que tu corazón se transforme en un pesebre. No hace falta que lo limpies antes, El que limpia es Dios.
No hace falta que trates de acomodar. El que acomoda todas las cosas es Dios. Pero que tu corazón sea un pesebre en donde recibas al Salvador en esta noche como único y suficiente Salvador de tu vida. ¿Lo querrás hacer? Muchos de los que estamos aquí podemos decir que es una decisión de la cual nunca nos podremos arrepentir. Jamás un creyente, un hijo de Dios se arrepiente de haber recibido a Cristo. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor que Él, nada que lo reemplace, nada que ocupe su lugar. Si alguien en esta noche, presente en este lugar o quizás presente a través de las redes sociales, quiere orar a Dios y decirle: Señor, mi corazón está dispuesto a recibirte como Salvador de mi vida, quiero hacerlo hoy. Y en el lugar donde estás podrás orar y decirle con tus palabras: Señor, te pido perdón por mis pecados, te recibo en mi corazón como único y suficiente Salvador, nace en mi vida para siempre. Oramos. Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de abrir nuevamente tu palabra. Y no solamente contemplar en ella, sino en el desarrollo de la historia, lo que ha significado el nacimiento de Jesucristo, el Salvador. Pero no hay como la Biblia para enseñarnos la importancia de que Jesús nació en este mundo. Que hubo gloria para Dios y que hubo buena voluntad y que hubo paz para los hombres. Y que esa buena voluntad y esa paz está dispuesta para todo aquel que crea, para todo aquel que quiera creer. Y que el corazón de cada uno de nosotros, tanto de aquellos que ya somos tus hijos, que somos herederos y coherederos con Él, aquellos que podemos decir Abba Padre, aquellos que disfrutamos de la salvación como hijos de Dios, que nuestro corazón siga siendo tan sencillo y humilde como el primer día en que te recibimos como Salvador. Pero oramos por aquellos que necesitan que su corazón sea cambiado cuando el Señor Jesucristo nazca en ellos. Señor, gracias. Gracias te damos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra.